A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de fe han reconocido la importancia de conmemorar los momentos significativos de su vida, no como un acto de exaltación personal, sino como una oportunidad para honrar a Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios estableció tiempos de celebración y reflexión para su pueblo, y aunque no se mencione explícitamente la práctica de festejar cumpleaños, tampoco se condena. La clave está en la intención con la que se lleva a cabo cualquier celebración. Algunos cristianos han optado por utilizar sus cumpleaños como un tiempo de servicio, dedicando ese día a bendecir a otros, a ayudar a los necesitados o a dedicar más tiempo a la oración y el estudio de la palabra. De esta manera, el cumpleaños no se convierte en una ocasión de vanidad, sino en un acto de gratitud y adoración a Dios. Como bien dice G. Ávila, nuestra vida debe ser un reflejo de la gloria de Dios y cada día es una nueva oportunidad para rendirle honor. Por otro lado, hay quienes consideran que al no haber registros en la Biblia de los seguidores de Cristo celebrando sus nacimientos, esta práctica no debería ser adoptada por los creyentes. Sin embargo, este argumento no toma en cuenta que hay muchas cosas que no fueron mencionadas en las Escrituras y que, no por ello, son pecaminosas. Lo realmente importante es la motivación detrás de la acción. Si un cumpleaños se convierte en una excusa para la arrogancia, el despilfarro o la autosuficiencia, entonces pierde su verdadero propósito. Pero si se toma como un momento para agradecer a Dios y reflexionar sobre la vida, entonces puede ser una celebración legítima y enriquecedora. Es fundamental recordar que Dios nos llama a vivir con sabiduría y propósito. En Efesios 5, 15-16 se nos exhorta: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada año que cumplimos es una oportunidad para evaluar nuestro caminar con Dios y comprometernos a seguir creciendo en nuestra relación con Él. Finalmente, la decisión de celebrar o no un cumpleaños es personal y debe tomarse en oración y con convicción. Como lo expresa Romanos 14, 5-6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Lo importante no es la fecha en sí, sino la actitud con la que se vive. Lo que realmente agrada a Dios es un corazón lleno de gratitud y humildad, dispuesto a darle la gloria en todo. La vida puede ser una constante expresión de alabanza y gratitud, siempre que nuestro enfoque esté en Dios y no en nosotros mismos. Desde una perspectiva bíblica, cada día que Dios nos concede debe estar alineado con su voluntad, ya que la vida misma es un testimonio de su gracia y fidelidad. Cada año que pasa es una nueva oportunidad para crecer espiritualmente y caminar en obediencia a su palabra. La Escritura nos enseña que el tiempo es una herramienta en las manos de Dios y que cada ciclo de la vida no es un simple azar, sino que es parte de su plan divino. En Eclesiastés 3, 1 se nos dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, lo que significa que cada año de vida es un recordatorio de la soberanía de Dios y de la misión que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Reflexionando sobre cómo el pueblo de Dios ha conmemorado eventos significativos, vemos que las Escrituras registran celebraciones establecidas por Dios mismo en el Antiguo Testamento. Estas festividades no eran solo rituales, sino momentos con un propósito espiritual profundo: recordar los milagros, la protección y las promesas de Dios. La Pascua fue instituida para conmemorar la liberación de Israel de Egipto, el día de la expiación como un tiempo de arrepentimiento y reconciliación con Dios, y la fiesta de los tabernáculos para agradecer por su provisión divina. Cada una de estas celebraciones tenía un enfoque claro: exaltar a Dios y recordar su intervención en la historia de su pueblo. No se trataba de fiestas vacías ni de actos centrados en el ego humano, sino de momentos dedicados a reconocer la gloria y fidelidad del Creador. Cuando analizamos la celebración de los cumpleaños a la luz de estos principios, entendemos que no es la fecha en sí lo que determina si es apropiada ante Dios, sino la intención y el propósito con el que se conmemora. Si una persona toma un día para dar gracias a Dios, alabarlo y reconocer su bondad en su vida, no está actuando en contra de los principios bíblicos. Sin embargo, cuando la celebración se convierte en un acto de exaltación personal y el ser humano se coloca en el centro,
relegando a Dios a un segundo plano, entonces estamos desviándonos de los principios divinos. En Isaías 42:8, Dios declara: Yo soy Jehová, ese es mi nombre. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este versículo nos deja claro que cualquier celebración que busque glorificar al hombre en lugar de a Dios está equivocada desde su raíz. La Escritura nos advierte sobre el peligro de caer en la vanidad y la autosuficiencia. En Daniel 4, el rey Nabucodonosor se engrandeció a sí mismo, atribuyéndose la gloria de su reinado sin reconocer que todo provenía de Dios. Su orgullo lo llevó a la humillación, perdiendo su reino y siendo reducido a vivir como una bestia, hasta que finalmente reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre todas las cosas. Este relato es una advertencia sobre los peligros de cualquier acto que desvíe la gloria que solo le corresponde a Dios. El problema no ha sido nunca la celebración en sí, sino la actitud con la que se lleva a cabo. Jesús enseñó sobre la importancia de la humildad y del corazón correcto ante Dios. En Lucas 6 y 14, al concluir la parábola del fariseo y el publicano, dijo: Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si alguien usa su cumpleaños como una oportunidad para reflexionar sobre su caminar con Dios, renovar su compromiso de obediencia y agradecer por su fidelidad, entonces está alineando ese día con principios bíblicos. Pero si lo utiliza para alimentar su ego, exaltar su propia imagen o buscar reconocimiento de los demás, está desviándose del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús subraya que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10 y 31, se afirma: Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto implica que cualquier actividad, ya sea una celebración o una acción cotidiana, debe enmarcarse en el deseo de honrar a Dios. Al observar los relatos bíblicos sobre celebraciones de cumpleaños, es importante notar que la palabra de Dios no condena el acto de conmemorar el paso del tiempo en sí misma, sino los actos impíos que pueden acompañar tales eventos. El caso del faraón en Génesis 40 y el de Herodes en Mateo 14 muestran celebraciones en las que se cometieron injusticias y se tomaron decisiones alejadas de la voluntad de Dios. En ambos casos, el problema no fue la celebración en sí, sino la corrupción moral y la falta de temor de Dios de los que las protagonizaron. La Biblia no establece una prohibición sobre la celebración de cumpleaños, pero sí nos advierte sobre cómo debemos vivir cada día con una actitud de humildad, gratitud y obediencia a Dios. Él valora un corazón que reconoce su soberanía y depende de Él en todo momento. En Santiago 4, 13-15, se nos exhorta: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Este pasaje revela la fragilidad de la existencia humana y la necesidad de vivir cada día con la conciencia de que todo depende de la voluntad de Dios. El tiempo es un recurso precioso que Dios nos da, y cada año que pasa es una oportunidad para crecer en la fe y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Efesios 5, 15-16 se nos advierte: Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No se trata simplemente de contar los años, sino de vivirlos con propósito, asegurándose de que cada día refleje la voluntad de Dios. La manera en que un creyente elige conmemorar un año más de vida debe estar alineada con los principios bíblicos. Dios busca corazones que lo reconozcan en todo, que vivan con gratitud y que comprendan que cada día es un regalo de su gracia. En Salmos 118, 24 se nos recuerda: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cada día que Dios nos concede es una manifestación de su amor y misericordia, y reconocerlo con un corazón humilde y agradecido es natural para quienes le sirven con fidelidad. El llamado de la Escritura es claro: vivir en santidad, apartados de toda actitud que desplace a Dios del centro de nuestras vidas. La verdadera celebración no está en los festines desmedidos ni en la exaltación del hombre, sino en el reconocimiento de que Dios es quien sustenta la vida y concede cada respiro. En Colosenses 3, 2 se nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Esta es la perspectiva con la que cada día debe ser vivido, con el corazón y la mente enfocados en la eternidad y en la voluntad de Dios. El debate sobre la celebración de los cumpleaños no debe basarse en opiniones humanas, sino en los principios de la palabra de Dios. La clave está en la intención, en la actitud del corazón y en el propósito detrás de cada acto. La vida es un regalo divino y cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, para caminar en obediencia y para cumplir su llamado. Lo importante no es la fecha en sí, sino cómo se vive y con qué propósito se conmemora cada día, cada decisión, cada acción y cada celebración. El principio fundamental debe ser siempre el mismo, que Dios sea exaltado sobre todas las cosas. Desde la creación, Dios ha establecido tiempos y estaciones con un propósito definido. La Escritura deja claro que cada instante bajo el cielo está marcado dentro de su soberanía. El paso de los años no es un simple conteo de días, sino una manifestación de su voluntad en la vida de cada persona. La existencia no ocurre por casualidad ni se prolonga sin razón. En Job 14:5 se dice: ciertamente, sus días están determinados, y el número de sus meses está en tu poder, les has puesto límites de los cuales no pasarán. Cada año de vida está dentro del diseño divino, y reconocerlo con gratitud es un acto de humildad ante Dios. La Escritura nos enseña constantemente a recordar lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel fue instruido a establecer memoriales para no olvidar la fidelidad del Señor. En Josué 4:6-7, después de cruzar el Jordán, se les ordenó levantar 12 piedras como señal para que las futuras generaciones preguntaran qué significaban esas piedras. La respuesta debía ser un recordatorio del poder de Dios y de cómo Él había guiado a su pueblo. Dios mismo instituyó días especiales para recordar sus obras y su relación con los creyentes. No se trataba de días vacíos ni de simples festividades, sino de momentos dedicados a recordar la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas. La vida es un regalo invaluable que debe ser celebrado y vivido con propósito, dedicación y devoción. En este sentido, el tiempo que se nos concede no debe considerarse como algo que poseemos, sino como un préstamo divino que debe ser aprovechado sabiamente. Cada momento, cada día, es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir conforme a su voluntad. La reflexión, la gratitud y la adoración son esenciales cuando nos detenemos a considerar la celebración de la vida, entendiendo que lo que realmente tiene valor no es el acto en sí, sino la intención con la que se lleva a cabo. Como se menciona en las Escrituras, debemos contar nuestros días con sabiduría, no para buscar la aprobación humana, sino para acercarnos más al Creador. En el Salmo 90:12, se ora pidiendo que se nos enseñe a contar nuestros días para que podamos adquirir sabiduría en nuestro corazón. Este versículo resalta la importancia de vivir con conciencia de que el tiempo es un bien limitado y, por lo tanto, debemos aprovecharlo al máximo. No se trata de acumular años como si fueran un logro personal, sino de reconocer que cada día es sostenido por la gracia de Dios. La vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Él, y cada año que vivimos es un testimonio de su fidelidad y misericordia. La Escritura también nos recuerda en Efesios 5:15-16 que debemos vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. Esto nos enseña que la vida no es algo que se pueda dar por sentada, debemos estar conscientes de su fugacidad y vivirla de acuerdo con los planes divinos. El tiempo es un regalo que debemos administrar con responsabilidad y amor hacia Dios. No es una herramienta para nuestro ego o para cumplir deseos vanos, sino un medio para glorificar a Dios con cada acto, palabra y pensamiento. Los ejemplos bíblicos también nos muestran cómo aquellos que vivieron bajo la dirección divina comprendieron el verdadero valor del tiempo. Moisés, por ejemplo, no midió su vida en términos de años, sino por la misión que Dios le encomendó. Su vida estuvo marcada por la obediencia a la voluntad de Dios y por su fidelidad a la tarea de liberar a su pueblo, no por la cantidad de años que vivió. De manera similar, Abraham no vio su edad avanzada como un obstáculo, sino como un testimonio del poder de Dios. La fe y la obediencia de ambos son lo que definieron sus vidas, no la duración de sus años. Cada amanecer es una nueva oportunidad para alabar a Dios por su bondad. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda que, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca fallan.
nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Cada día es una oportunidad para vivir con gratitud y reconocimiento hacia Él, sabiendo que cada año que pasa es una manifestación de su amor y paciencia. Los profetas y siervos de Dios entendieron que la vida cobra sentido solo cuando se vive en comunión con el Creador. Eclesiastés 12:1 también nos exhorta a recordar a nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes de que lleguen los días malos. Este versículo subraya la importancia de aprovechar los años de juventud para servir a Dios, pues el tiempo pasa rápidamente y no hay momento como el presente para dedicarnos a su obra. No debemos esperar a la vejez para reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas, sino vivir cada día con la conciencia de que el tiempo es efímero y que nuestra existencia tiene un propósito eterno. La gratitud juega un papel fundamental en la vida del creyente. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Un corazón agradecido no se centra en los logros personales, sino que reconoce que cada día es un regalo divino. La gratitud refleja humildad y dependencia total de Dios, y cada año que pasa debe ser visto como un testimonio de su obra en nuestras vidas. En Deuteronomio 8:12 nos recuerda que debemos acordarnos de todo el camino por el cual Dios nos ha guiado, y reflexionar sobre los procesos y pruebas que hemos atravesado. Cada año de vida es una oportunidad para mirar hacia atrás y ver cómo Dios nos ha formado, probando nuestro corazón y enseñándonos a depender de Él. La vida del creyente está llena de momentos de formación, y debemos mantener la perspectiva correcta en cada etapa. Colosenses 3:1-2 nos exhorta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida de un creyente no debe estar centrada en lo temporal, sino en lo eterno. Cada día debe ser vivido con la conciencia de que todo lo que hacemos pertenece a Dios, y que nuestro propósito es vivir de acuerdo con su voluntad, no en búsqueda de complacencia personal. El propósito de la vida no es la autocomplacencia ni la acumulación de años, sino la entrega total a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5:15 se nos recuerda que Cristo murió por todos para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. La vida no es para nuestro disfrute egoísta, sino para la gloria de Cristo. Cada día, cada año, cada instante debe estar marcado por esta verdad fundamental. La Escritura también nos enseña que la vida no se mide en años, sino en obediencia, entrega y adoración a Dios. El tiempo que Dios nos da es una oportunidad para servirle y honrarle, y lo que se hace para Él permanece para siempre. Desde el principio de los tiempos, Dios ha trazado un plan eterno para cada uno de nosotros. Cada respiro, cada amanecer y cada estación de la vida forman parte de esa obra que trasciende la comprensión humana. El verdadero sentido de la vida no radica en la celebración de un cumpleaños, sino en entender que cada día que vivimos está bajo la soberanía de Dios. En 1 Samuel 16:7 se nos dice que Dios no mira las apariencias externas, sino el corazón. El valor de nuestras acciones y celebraciones depende de la intención con la que las realizamos. Si nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, cada momento es una oportunidad para glorificarle. Dios ha establecido momentos y temporadas para cada propósito bajo el cielo. Como se menciona en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y su hora. Los momentos de celebración no deben ser para la exaltación personal, sino para recordar la fidelidad de Dios. De igual manera, la Escritura está llena de ejemplos donde Dios ordenó memoriales para recordar su poder y misericordia, como cuando los israelitas cruzaron el Jordán y levantaron piedras como testimonio de su fidelidad. La clave está en mantener el enfoque en Dios y en su gloria, no en la exaltación de uno mismo. En resumen, la vida no es un derecho adquirido, sino un regalo divino que debe ser vivido con reverencia, gratitud y obediencia. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para servirle y para vivir de acuerdo con su propósito eterno. Al recordar que cada momento está bajo la soberanía de Dios, podemos vivir con la conciencia de que nuestra vida no nos pertenece, sino a Él. La gloria debe ser siempre para Dios, y todo lo que hagamos, ya sea un día especial de celebración o una acción cotidiana, debe enfocarse en reflejar su soberanía y su amor incondicional. La perspectiva cristiana sobre el tiempo se diferencia profundamente de la visión que el mundo tiene sobre él.
Mientras que muchos ven los años como una acumulación de logros personales y éxitos mundanos, la palabra de Dios nos enseña que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él y vivir conforme a su propósito divino. En Santiago 4:14 se nos advierte: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta declaración resalta que nuestra existencia terrenal no es un fin en sí misma, sino un camino que nos dirige hacia la eternidad. El verdadero desafío al celebrar un cumpleaños no radica en la acción misma de celebrarlo, sino en la actitud que se tiene frente a ese día. Si el propósito detrás de esa celebración es la autocomplacencia, la búsqueda de vanidad o el deseo de reconocimiento personal, entonces nos estamos desviando del verdadero propósito que Dios ha establecido para cada día. Sin embargo, si ese día se utiliza como un momento de gratitud, reflexión y rendición a Dios, no hay pecado alguno en ello. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La clave está en la intención con la que se celebra, pues cualquier acción humana tiene el potencial de desviar nuestra mirada de Dios hacia nosotros mismos. Desde los tiempos de Babel, el ser humano ha buscado exaltarse a sí mismo, erigiendo torres de soberbia que simbolizan su deseo de alcanzar grandeza sin Dios. No obstante, la Escritura es clara al afirmar que toda gloria pertenece únicamente a Él. En Jeremías 9:23-24 se nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino alábame yo, Jehová. Cuando analizamos el propósito de la vida desde la perspectiva divina, comprendemos que la celebración no es el problema en sí misma, sino la intención que hay detrás de ella. En Lamentaciones 3:22-23 se proclama: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es una expresión de la misericordia de Dios, un regalo que debemos recibir con humildad y agradecimiento. El error de muchos es pensar que la vida les pertenece, cuando en realidad todo ha sido dado por Dios y debe ser devuelto en adoración. En Romanos 14:7-8 se nos recuerda que ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La vida no es un derecho adquirido, sino una mayordomía que debe ser administrada con temor y reverencia. Dios siempre ha instruido a su pueblo a vivir centrado en Él, y esto se refleja en Deuteronomio 6:5, donde se nos ordena: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto implica que cualquier cosa que desplace a Dios del primer lugar se convierte en un obstáculo para la verdadera adoración. Si un día de celebración se usa para engrandecer el ego humano, entonces está equivocado, pero si se emplea para rendir honor a Dios y reconocer su fidelidad, entonces no hay pecado en ello. El tiempo es un recurso divino que no debe ser desperdiciado en vanidades. En Efesios 5:15-16 se nos exhorta: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día debe ser vivido con propósito, con la conciencia de que la eternidad es la verdadera meta. La pregunta no es si se debe celebrar un año más de vida, sino si cada día que vivimos está siendo utilizado para la gloria de Dios. Dios nos ha dado el tiempo como una oportunidad para crecer, servir y preparar nuestro corazón para la eternidad. En 2 Corintios 5:15 se afirma: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La existencia no es para el disfrute egoísta, sino para la honra de Cristo. Cada día, cada año, cada instante debe reflejar esa verdad. La vida no pertenece al hombre, sino a Dios. Él, en su infinita sabiduría, ha permitido que el tiempo se despliegue como un reflejo de su soberanía absoluta, mostrando a través de cada día su dominio sobre la existencia humana. Nada ocurre fuera de su control, y cada año de vida concedido es un testimonio de su gracia, no un derecho adquirido ni un logro personal. La Escritura enfatiza que la vida no es propiedad del ser humano, sino un don divino que debe ser recibido con humildad y administrado con temor y reverencia.
En Hechos 5 y 25 se nos recuerda que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, dejando claro que la existencia misma está sostenida por su poder. A lo largo de la Biblia, se subraya que el tiempo no le pertenece al ser humano, y cada día es una oportunidad para acercarse más a Dios y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Salmo 139, 16 se declara: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta afirmación nos revela que la vida no es un evento fortuito, sino parte de un plan meticuloso trazado desde la eternidad. Nada en la existencia de un creyente es producto del azar, y el paso de los años no debe verse como una simple acumulación de días, sino como una manifestación de la voluntad divina. Desde tiempos antiguos, Dios ha establecido momentos específicos para que su pueblo recuerde su fidelidad y su obra. En el Antiguo Testamento, los israelitas fueron instruidos a conmemorar eventos significativos a través de celebraciones establecidas por Dios mismo. En Éxodo 12 y 14 se ordena: Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El acto de marcar ciertos momentos no era visto como un acto vano, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la misericordia de Dios y rendirle la gloria que le pertenece. Cuando analizamos la vida desde la perspectiva bíblica, comprendemos que el verdadero propósito de cada día no es la autocomplacencia ni la búsqueda de reconocimiento humano, sino el crecimiento en la fe y la obediencia a Dios. En Romanos 14, 8 se nos enseña: Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta verdad trasciende cualquier fecha en el calendario, pues establece que cada instante de la existencia pertenece a Dios y debe ser utilizado para su gloria. La Escritura nos advierte sobre el peligro de poner el énfasis en lo terrenal y olvidar lo eterno. En Colosenses 3, 2 se nos instruye: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida no debe medirse en términos de los años vividos, sino en la fidelidad con la que hemos caminado con Dios. No está en el número de días vividos, sino en la manera en que esos días han sido aprovechados para el cumplimiento del propósito divino. El paso del tiempo no es un ciclo sin sentido, sino una oportunidad para crecer en santidad y dedicación a Dios. El tiempo que tenemos en esta vida es un regalo invaluable que Dios nos ha dado. Cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Él y cumplir con el propósito que tiene para nosotros. La vida no se mide por la cantidad de años vividos, sino por cómo cada uno de esos días es utilizado para honrar a Dios. El hombre no tiene control sobre el tiempo que se le otorga, ya que todo lo que posee, incluso su aliento de vida, proviene de Dios. En la Escritura se nos recuerda una y otra vez que la vida humana es breve y que debemos vivir cada día con la conciencia de que es un don divino. El principio fundamental que debemos recordar es que la vida tiene sentido solo cuando se vive en relación con Dios. No importa cuántos años vivamos, lo que realmente importa es cómo hemos vivido en esos años. Jesús mismo enseñó que la vida no consiste en la abundancia de bienes ni en el tiempo que uno haya vivido, sino en la relación con Dios. Esto se refleja en las enseñanzas de G. Ávila, quien nos anima a vivir una vida plena, en la que cada día debe ser una inversión en el reino de Dios, buscando siempre su gloria y no la vanidad humana. El tiempo no es algo que podamos controlar, ya que en Job 14, 5 se nos dice que nuestros días están determinados por Dios. La idea de que el hombre puede controlar su tiempo es una ilusión. Solo Dios tiene soberanía sobre la duración de nuestras vidas, y cada año que se nos concede es una muestra de su misericordia y paciencia. Es por esto que no debemos centrarnos únicamente en la cantidad de años que vivimos, sino en cómo los vivimos. Cada día debe ser vivido con un propósito, con el objetivo de acercarnos más a Dios y ser transformados por su voluntad. La Escritura nos recuerda que no debemos medir el éxito de nuestra vida en términos de logros terrenales o la cantidad de años que vivimos. En lugar de eso, debemos centrarnos en la eternidad, en los frutos espirituales que producimos a lo largo de nuestra vida. En Gálatas 6, 8 se nos enseña que quien siembra para la carne cosecha corrupción, pero quien siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Es este tipo de siembra lo que debe ser nuestra principal preocupación. La vida no es un fin en sí misma,
sino un medio para prepararnos para la eternidad. La verdadera celebración no se encuentra en los años que se cuentan, sino en la transformación del corazón que ocurre cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, para cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. La vida no se trata simplemente de existir, sino de ser una ofrenda de adoración a Dios. Cada acción que realizamos debe estar dirigida hacia Él, buscando siempre su gloria. Si la celebración de un día se convierte en un acto de egoísmo o vanidad, entonces ha perdido su propósito original. En este sentido, la Escritura nos exhorta a vivir cada momento con una actitud de humildad y gratitud, reconociendo que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. En muchos casos, las celebraciones humanas se desvían fácilmente hacia la autocomplacencia. En lugar de centrarnos en Dios, nos enfocamos en la exaltación del yo. Esto es lo que la Escritura nos advierte, como se ve en Proverbios 4 y 18, donde se nos recuerda que antes de la caída viene la soberbia. Toda acción que busque engrandecer al hombre en lugar de glorificar a Dios está destinada al fracaso. Por eso, no debemos medir la vida por los años alcanzados, sino por la fidelidad con la que hemos caminado delante de Dios. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 3, 13-14 que debemos olvidarnos de lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. La verdadera meta de la vida cristiana no es mirar hacia el pasado, sino vivir con un propósito eterno. El tiempo que se nos da no es para ser gastado en cosas vanas, sino para crecer en santidad y acercarnos a Dios. En este mundo, donde el éxito a menudo se mide por la longevidad y los logros personales, la Escritura revela una verdad diferente: la vida no se mide por los años que hemos vivido, sino por cómo hemos vivido esos años en obediencia a Dios. Cada día es una oportunidad para prepararnos para la eternidad, para vivir en sumisión a su voluntad. Así, la vida del creyente no se basa en la cantidad de años vividos, sino en la calidad de la relación que mantiene con Dios. El verdadero propósito de la vida es vivir para la gloria de Dios, y no para el engrandecimiento del yo. Cuando nuestras celebraciones, ya sean de cumpleaños o cualquier otro evento, se enfocan en la gratitud y adoración a Dios, entonces tienen un valor eterno. En lugar de centrarnos en los logros terrenales, debemos mirar más allá de esta vida, enfocándonos en lo eterno. La verdadera celebración no se encuentra en la cantidad de años vividos, sino en cómo hemos vivido esos años en relación con Dios. La vida es un viaje de transformación, una oportunidad para acercarnos más a Dios, para descubrir su voluntad y para participar en su obra eterna.